Pero en esta hora me ha tocado estar en este lugar. Yo no sé a quién le va a hablar Dios, pero yo sé que va a hablar a varias vidas que están dispuestas para escuchar palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Amós 8:9. El libro de Amós, capítulo 8, verso 9. Cuando lo tengas rápidamente, ponte sobre tus pies y vamos a leer la palabra de Dios. Amós 8:9, rápidamente, amados hermanos. Y el que no trajo su Biblia, su Sagrada Escritura, póngase de pie por reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esta hora honramos a la presencia y al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que te al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. En lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Levanta tu mano en esta hora y dale gracias a Dios. Gracias te damos, amantísimo Padre Celestial. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Yahweh, en esta hora por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu respaldo está aquí. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Redarguye los corazones, Espíritu Santo, porque no es el hombre, sino eres tú, Cristo de la gloria. Toca las vidas y las almas, cada uno que va a escuchar esta palabra. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, atamos y reprendemos todo espíritu gobernante y principado de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo atamos con cadena de fuego y lo lanzamos a los abismos, porque no tiene parte ni suerte. Usaquita y Basheta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesucristo. Y puede tomarse asiento en esta hora, amado hermano. Póngase cómodo en esta hora. Vengo de una iglesia pentecostés donde todavía se sigue honrando al Padre, se sigue honrando al Hijo y al Espíritu Santo, porque así debe de ser. Una iglesia que todavía guarda la santidad, una iglesia que todavía vive como las sendas antiguas, una iglesia que no quiere cambiar como el mundo cambia, una iglesia que quiere seguir los mandamientos y la santidad de Cristo. ¿Y cuánta iglesia de esa hay en esta hora? Muy pocos, parece que no comieron. ¿Cuántos estamos aquí en esta hora? Mis padres son pastores. Mi madre pastorea en Río Grande y mi padre pastorea en la Ciudad de México. En el año 2017 vino un profeta de Dios. Aquel profeta, mientras estábamos adorando al Señor, él traía una palabra para el pueblo de Cristo.
Pero mientras él estaba compartiendo la palabra, él se me queda mirando y me dice estas palabras: Diego, abandona tus sueños, abandona tus anhelos, tus metas, porque dice el Señor que tiene algo preparado para ti. Prepárate, dice el Señor. Dice el Señor en esta hora que te abandones en sus brazos, porque así dice Jehová. Esa palabra la guardé en mi corazón y yo le pregunté al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo te entregue? Me sometí a 3 meses de búsqueda en oración y en ayuno. En esos 3 meses le pregunté al Señor, pero empezaron a pasar los días y empecé a tener sueños donde yo dejaba la escuela, donde llegaba una persona y me decía: es necesario que deje la escuela, es necesario que deje los estudios. Me acuerdo que yo dejaba la mochila, los libros, y yo salía de la escuela. Y así fue, yo dejé la escuela. Pasó un tiempo después y yo empecé a buscar al Señor. En el año 2017, mientras yo empecé a buscar más y más al Señor, fue un año donde el Señor impactó mi vida, donde no es necesario que el hombre me enseñó las cosas ocultas, sino fue un ser muy poderoso, sino fue una persona y un Dios que se llama Espíritu Santo, cual me empezó a preparar para algo grande. En el 2018, en el mes de febrero, el 7 de febrero, el Señor me pidió 3 días de ayuno, porque yo estoy en una iglesia donde todavía el Espíritu Santo sigue hablando, una iglesia donde el Espíritu Santo sigue revelando. El 7 de febrero de 2018 el Señor me somete a 3 días de ayuno sin beber ni comer nada, porque el Señor tenía preparado un mensaje para su pueblo. Yo me sometí a aquellos 3 días de ayuno, pero en el segundo día de ayuno, en una tarde como a las 7 de la noche, mientras estábamos en la iglesia, yo empezaba a perder mi fuerza. Pero yo sabía que no eran fuerzas físicas que empezaba a perder, sino que era algo que yo podía sentir que se acercaba. Fue cuando en aquel momento yo salí de la iglesia y me fui a mi cuarto. Yo me empecé en aquel momento a orar al Señor. Yo me acosté boca abajo en mi cama y yo le empecé a pedir fuerzas al Señor. Yo sabía que no eran las fuerzas que se me perdían por el ayuno, porque días atrás yo ya había ayunado, porque desde los 10 años yo ya empezaba a ayunar. Yo ya conocía lo que era ayuno. Pero mientras estaba ahí en mi cama, me acuerdo que yo empecé a pedirle fuerza al Señor, pero escucho una voz poderosa como estruendo de muchas aguas que me habló y me dijo: ven, ven que te mostraré, ven Diego, no tengas miedo, porque ha llegado el momento, el día y la hora en que yo el Padre, en que yo el Hijo, en que yo el Espíritu Santo he preparado para ti. Me acuerdo que en aquel momento yo empiezo a llamar a los hermanos. Los hermanos que estaban en la iglesia empezaron a llegar a mi cuarto. Mi cuarto se empezó a llenar de hermanos. Las fuerzas se me iban perdiendo cada vez, cada minuto que pasaba. Sentía que mi sangre no circulaba más y sentía un dolor en mi corazón. Pero mientras yo empezaba a sentir aquel dolor, aquella voz seguía llamándome y me decía: ven Diego y sal de tu cuerpo, porque es necesario que te muestre las cosas que están para acontecer en estos últimos tiempos. Aquella voz me seguía llamando. Yo solamente dentro de mí le decía: Señor, dame fuerzas. El Padre sabía lo que yo ya podía sentir dentro de mi cuerpo. Empezaron a clamar más al Señor los hermanos. Yo solamente me quejaba y yo decía: ya no aguanto.
Me acuerdo que en aquel momento mi madre se puso al lado de mi cama y ella empezó a llorar al Señor, y yo podía escuchar que decía: Señor, no permitas que suceda esto, no permitas que Él sienta tanto dolor. Yo empecé a entrar en agonía, ya no podía hablar más y solamente salió un quejido dentro de mí. Pero en aquel momento sentí que di un último respiro, un último suspiro. Cuando doy un último suspiro, escucho aquella voz nuevamente que me dijo: sal de tu cuerpo ahora. Cuando dijo ahora, vi que los cielos empezaron a abrir. Vi 3 cielos que empezaban a abrirse. Cuando el tercer cielo se abre, empiezo a contemplar un ser muy a lo lejos, lleno con una luz resplandeciente, que empezaba a acercarse a donde estaba yo y me decía: ven y sal de tu cuerpo ahora. Cuando dijo aquella palabra, ya estaba fuera de mi cuerpo y empecé a ver que aquella luz resplandeciente se puso arriba de mi casa. Cuando empiezo a alzar mi mirada, una luz 10 veces más resplandeciente que el sol empezaba a acercarse a mí. Yo estaba quedando ciego espiritualmente, que no podía ver qué había dentro de aquella luz. No pude ver su cara, su rostro, pero pude contemplar que de aquella luz bajaban unas vestiduras y arrastraban aquellos pies. Aquellos pies tenían unas sandalias de oro, pero de aquellos pies salían unas llamas encendidas como un carbón. De aquella luz empezó a salir un cinto que colgaba sobre su pecho. Aquel cinto tenía unas letras hebreas. Aquellas letras se empezaron a poner en español y decía: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Y Rabajima, Rabasenda, Rabasoja. Tenía un cinto que cruzaba su cintura. Aquel cinto decía: santidad a Jehová. Y 2 cintas colgaban hacia abajo. La primera cinta, que yo podía entender lo que decía fiel y verdadero. Y la segunda cinta decía: el verbo de Dios. Él me dijo estas palabras: es necesario que te muestre los últimos acontecimientos de los últimos tiempos en la tierra. Y yo soy el Padre, y yo soy el Hijo, y yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el que soy. Amanso Kimariba Senda. Algo me impulsó donde estaba su mano. Era algo inexplicable, algo sobrenatural. Me acuerdo que tenía unos cabellos aquel ser, hasta el hombro, unos cabellos de oro. Pero aquellos cabellos cambiaban y se ponían blancos como la blanca lana, y volvían a ponerse oro cristalino. Me tomé de la mano del Todopoderoso y era una mano grande. Pero en aquel momento me acuerdo que empezamos a ascender y llegamos al segundo cielo, donde podía contemplar el espacio y las galaxias, donde podía contemplar muchos seres gobernantes de las tinieblas de maldad. Pero el Señor me dijo: hijo, agacha tu mirada hacia la tierra. Empecé a contemplar la tierra tan pequeña, pero mientras empiezo a mirar a la tierra, empiezo a ver sangre correr sobre la tierra. Y aquella voz me decía: hijo, esta es la sangre que corre hoy en día por causa de la maldad, por causa del pecado y por causa de la abominación que hay hoy en día en la tierra. Esta es la sangre del pecado. El Señor me empezó a decir: agacha tu mirada y observa. Empecé a observar pocas luces resplandecientes toda la oscuridad en la tierra. El Señor me dijo: aquellas pocas luces resplandecientes que observa
Son de mi pueblo y mi iglesia que no se ha contaminado con el mundo. Son hijos de mi pueblo que vive en santidad. Pero mira cómo está la tierra llena de oscuridad. Porque la oscuridad es el pecado. Y mi palabra dice ser luz en medio de las tinieblas, porque soy hijo de luz. Me acuerdo que en aquel momento el Señor empezó a llorar y me dijo: observa, porque te voy a mostrar los últimos acontecimientos de los últimos tiempos en la tierra, antes de mi venida. Empecé a ver que la tierra se empezó a mover como ebria. Empecé a ver en aquel momento que todas las naciones empezaban a moverse de una manera que nunca se ha movido. Empecé a ver que la gente corría de un lado para el otro queriendo encontrar una salida, pero no la podían hallar. Empezaba a ver que los niños corrían de un lado para el otro, los ancianos corrían de un lado para el otro. Empecé a ver que la tierra empezaba a partirse. Empecé a ver muchas iglesias cristianas que la tierra se las empezaba a tragar. Me acuerdo que aquellos letreros de iglesias grandes y pequeñas empezaban a caerse y la tierra se partía y se las tragaba. Empezaba a ver muchas iglesias que tenían su letrero que decía iglesia pentecostés, iglesia apostólica, iglesia bautista, iglesia del séptimo día. Eran muchos tipos de iglesias que se estaban yendo a las profundidades del infierno. Y yo le digo: Señor, ¿y por qué se están cayendo estas iglesias? ¿Y por qué la tierra se las está tragando? El Señor me dijo: es porque estas iglesias no hablan de la santidad. Y voy a empezar a derribar todo altar sucio, todo altar que no está santo delante de mí. Y voy a dejar altares santificados para mí. Esos altares santos que voy a dejar para los últimos tiempos son donde voy a mostrar mi gloria postrera. Son de donde voy a mostrar mi gloria última, porque mi gloria postrera será mayor que la primera. Y cuanto lo creen en esta hora, y Rabaquinda, Rabashenda, Rabashoja, Osamaya, Riba, Rabasheso, Riba, Rabasenda, Ushakina, Ribashe. Mi alma te alaba, Yahweh. Me acuerdo que aquellas iglesias que quedaban en pie, miles de ángeles estaban alrededor de cada esquina. Me dijo el Señor: son mis ángeles que ya he mandado a la tierra para resguardar las iglesias que he de dejar en los últimos tiempos. Y también tengo una espada donde voy a cortar toda iglesia, todo pueblo que no dé buen fruto será lanzado al fuego. Me acuerdo que en aquel momento que empecé a observar la tierra moverse, empecé a ver que aquellas olas del mar empezaron a salirse, donde empiezo a observar que en el espacio había dos asteroides veniendo a la tierra, dos asteroides que estaban descendiendo a la tierra. El Señor me dijo: un asteroide o meteoro, como le llaman en la tierra, hijo, esta montaña ardiente caerá al mar. Y la que le sigue tras de aquella montaña ardiente que observas caerá a la tierra. Empiezo a observar que aquel asteroide cae en una isla y el Señor me dijo: esto es Puerto Rico. Dile a Puerto Rico, dile a los habitantes de Puerto Rico que corran y salgan de las islas, porque destruiré a Puerto Rico. Porque de ahí han salido los falsos profetas. Porque de ahí han salido aquellos lobos rapaces. Me acuerdo que en aquel momento empiezo a ver que las olas del mar empiezan a retirarse, las olas del mar empiezan a salirse, la gente corría de un lado para el otro y empezaba a alzar sus ojos a los cielos pidiendo misericordia, pero podía observar que aquellas olas se llevaban a aquellas almas. Y el Señor me dijo: voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia y del que me pida misericordia. Y esto está en breve por acontecer, porque el tiempo se ha terminado.
El tiempo de la gracia se ha terminado. El tiempo se ha terminado y yo voy ya a buscar a mi pueblo. Yo voy ya a buscar a mi iglesia. Dile a mi pueblo que yo voy a buscarle y que yo no tardo, porque yo voy en camino a buscar a mi novia. Me acuerdo que en aquel momento que empecé a observar un desastre en la tierra, en aquel momento el Señor me dijo: te voy a mostrar cómo quedará la tierra después que este juicio acontezca. El primer día del juicio empecé a ver que empezó a entrar una oscuridad tremenda. El Señor me dijo: mira esta oscuridad tremenda que va a entrar a la tierra. Gracias. Mira, el primer día después de mi juicio, el sol se ocultó y ya no dio más su resplandor. Empecé a ver que la luna empezó a salir. Cuando la luna empieza a salir, empecé a observar que la gente miraba a la luna y de la luna escurría sangre. Empecé a ver que los cielos empezaron a mancharse de aquella sangre que la luna empezaba a derramar. Y la gente decía: el día grande y espantoso de Jehová ha llegado. El día grande y espantoso de Jehová ha llegado. Y el Todopoderoso me dijo: hijo, la luna se convertirá en sangre antes que vaya a arrebatar a mi pueblo. Empecé a ver que el segundo día el sol no salía. El tercer día después del juicio, la luna se mantenía puesta en el cielo y el sol no dio su resplandor más. El Señor me dijo: serán 3 días de oscuridad a la tierra. 3 días de oscuridad que va a empezar a abarcar sobre la tierra. Ve y dile a mi pueblo que guarden abrigos. Ve y dile a mi pueblo que guarden agua y comida, porque como los tiempos de Noé ha de acontecer. Oh Santa Libashenda, Kimalabashe, Urralabajender y Bashela Labashenda. Me acuerdo que en aquel momento que el Señor me dijo aquellas palabras, me dijo: dile que guarden abrigo. Empecé a ver el país mexicano. El Señor me dijo: te he mostrado lo que ha de acontecer a muchas naciones, pero ahora observa tu país, ahora observa dónde eres tú. Empecé a ver las costas mexicanas. Empecé a ver todo lo que era la costa de Oaxaca. El Señor me dijo: mira, este es tu país, México. Me lleva rápidamente a donde está el país mexicano y me muestra un mapa. Empecé a observar que el Señor empezó a señalar con su dedo y miraba fijamente el mapa mexicano. El Señor me dijo: una señal que voy a dar antes que este meteoro caiga a la tierra va a ser que voy a mover la costa mexicana, va a ser que voy a mover el país mexicano, va a ser que voy a mover la simiente de México, va a ser que voy a mover la tierra mexicana. Ay, Shakinda, arriba, Shenda, lava, soba. El Señor me dijo: es una señal que voy a dar antes que esto caiga a la tierra. Estos 2 terremotos que he mandado a México, hijo, no son de lo que voy a mandar muy próximo a México, porque México se moverá como nunca se ha movido. Ve y dile a México que clame a misericordia, porque mis juicios han sido decretados ya para la nación mexicana por causa de la idolatría, la hechicería, el satanismo, el ocultismo. Oh Shakita Riva Shema, mi alma te alaba, Señor Jehová. Ve y dile a México que si está en pie hasta el día de hoy es por misericordia. Pero no tardará más y mi mano posará sobre México. Será una señal antes de aquel juicio. Los 2 terremotos que hemos vivido no es comparado a lo que yo veía aquí en México.
de lo que yo podía observar que acontecía en todo lo que es México y principalmente en la Ciudad de México. En aquel momento el Señor me dijo: así quedará México. En aquel momento empiezo a observar. El Señor me muestra lo que es Estados Unidos. Cuando empiezo a ver aquel país, lo sorprendente que después del juicio de Jehová, en aquel país el sol no se ocultó. En aquel país quedó los 3 días el sol puesto. No oscurecía, no entraba noche. El sol estuvo 3 días puesto en Estados Unidos. Y veía que del sol salía un vapor y caía un vapor que ardía. Y la gente decía: Señor, ten misericordia. Tenemos sed, queremos agua. Nuestros hijos y nuestras hijas desmayan de sed. Están muriendo nuestros hijos. ¿A dónde está tu misericordia, Señor? El Señor respondió y me dijo: hijo, en aquel día muchos me van a reclamar, muchos maldicirán mi nombre, pero muchos me darán gracias porque he de guardar en aquel día. Pero no va a haber excusa, porque no haré nada sin antes revelárselo a mis siervos los profetas. No va a haber excusa en aquel día. Es por eso que lo estoy hablando antes de tiempo, porque esto está por acontecer en breve. Cuando me dijo aquellas palabras, me acuerdo que la gente se lamentaba. El Señor me decía: dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que está creyendo en Estados Unidos que es necesario que guarden agua. Es necesario que lo hagan. Empezaba el Señor y me seguía mostrando toda la faz de la tierra. Y seguía viendo todo lo que eran los demás países, donde estaba aquella oscuridad. Y el Señor me decía: ¿sabes por qué le digo que guarden abrigo? Empecé a ver que el Señor empezó a abrir los cielos. Y de los cielos empezó a caer un granizo sobre la tierra. Veía algo que nunca había visto. En México empezaba a entrar un frío nunca antes vivido, una nevada nunca antes vivido en la tierra. Empezaba a ver que agua nevada caía del cielo. El Señor me decía: los tiempos cambiarán. Donde antes hacía frío, empezarán a derretirse los polos. Donde antes hacía calor, empezarán a cambiar los tiempos, hijo. Porque mi palabra está escrita que los tiempos estarán cambiando. Os alabáis, solamente mantente preparado para lo que ha de acontecer. Primeramente espiritualmente. Cuando el Señor me muestra en aquel momento aquello, el Señor me lleva a los cementerios. El Señor me lleva hacia las tumbas. Me acuerdo que cuando aquellas olas empezaron a salirse, el Señor me dijo: mira aquellos cementerios. Atrás de cada cementerio había un ángel alto resplandeciente parado. Y yo le pregunto: Señor, ¿y por qué detrás de cada tumba hay un ángel? Pero no podía observar todas las tumbas que tenían un ángel. Eran pocas las tumbas donde había un ángel. El Señor me dijo: hijo, es porque es necesario que mi palabra se cumpla. Y yo también voy a guardar las tumbas de mis hijos, de mis hijas, sus huesos y cementerios, de aquellos que han ido a mi presencia, aquellos que han muerto en mi palabra,
también he puesto un ángel para que resguarden aquellos cementerios, porque mi palabra se va a cumplir, que cuando yo venga en las nubes, aquellos cementerios se van a abrir y los muertos en mí resucitarán primero, y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos para recibirme en las nubes. Mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Mi alma te alaba, Señor. Cuando el Señor me muestra aquello, en aquel momento el Señor me dijo: ahora es necesario que te muestre algo más. Tomarte de mi mano, hijo, que descenderemos a un lugar cual tú no quieres ir, pero es mi voluntad a que yo te lo muestre. Y no me preguntes, Señor, no. Y no me digas, Señor, no, porque hago lo que yo quiera. Solamente tú obedéceme, porque yo soy el Todopoderoso. Llegamos a un volcán y empezamos a descender por un cráter. Cuando empezamos a descender por aquel cráter, el Señor me dijo: son entradas al infierno. Íbamos descendiendo por un túnel muy oscuro. Mientras íbamos descendiendo por aquel túnel, llegamos a un portón muy grande con muchos candados. Arriba de aquel portón podía haber unas letras que decía: bienvenido al infierno eterno. El Señor extendió su mano y de eso salió una voz aguda como espada, como estruendo de muchas aguas, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te he derrotado y estoy sentado a la diestra del trono de Dios, a la diestra del trono del Padre, y yo soy el que soy. ¡Ay, salabacanta, rebasé! Usalabanzo, indalabazo, jalay. Mi alma te alaba, Señor. Aquel portón fue abierto y el Señor me dijo: hijo, es para que veas que yo soy el que soy, el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Y este es el lugar de tormento. Empecé a escuchar gritos y lamentos. Yo le decía: sácame, Jesús, sácame, Dios, sácame, Señor. Y el Señor me dijo: hijo, es necesario que observe, porque te voy a mostrar algo en especial para aquellos que se pierdan en el día del juicio. Empezamos a caminar y las llamas empezaban a alzarse. Las llamas no son como las vemos en la tierra, aquellas llamas son al rojo vivo. Empecé a ver muchas cavernas, empecé a ver muchos demonios que corrían, pero lo que yo podía escuchar de aquellos demonios que corrían en el infierno, y decían: el hombre blanco y rubio ha llegado, el hombre blanco y rubio ha llegado. Corrían aquellos demonios a esconderse. Es porque el que estaba en aquel lugar era el Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que el diablo y sus demonios saben que Dios es uno, y hasta el infierno tiembla ante aquel poderoso que nosotros adoramos, ante aquel poderoso que nosotros exaltamos, y su nombre es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Usalaba hizo. Aquellos demonios corrían. Aquel lugar era oscuridad, pero cuando Jesús entró, aquel lugar empezó a resplandecer. Mientras íbamos caminando, empecé a ver muchas y miles de almas que caían a cada segundo. Pero observo un alma que estaba cubierta al rojo vivo con muchos gusanos. El Señor me dijo en aquel momento: observa aquel que está ahí. Él empezaba a alzar su mano y decía: sácame, Señor Jesús, ten misericordia, Señor. Yo le digo: Señor, ¿quién es aquella alma que grita?
Me acuerdo que el Señor me dibujó una pantalla con su mano. Una pantalla. Y en aquella pantalla podía observar a un hombre en la tierra que yo conocía. Aquella persona yo la conocía, que predicaba la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿por qué él puede estar aquí, Señor? Yo lo conozco y él predicaba tu palabra. Veía que él iba con una Biblia a las casas predicando la palabra en aquella pantalla. El Señor me dijo, hijo, es que las buenas obras no salvan a nadie. Lo que salva es hacer lo que está escrito en mi palabra. Le digo, Señor, ¿y él por qué está en este lugar? Si cuando él murió decían que estaba en tu presencia. Si cuando él murió le cantaron, Señor, alabanzas que él estaba en el cielo. Cuando él murió, Señor, predicaron tu palabra y decía que había ganado la batalla. Y el Señor me dijo, hijo, sí lo hicieron, pero lamentablemente su alma se ha perdido. El Señor me dijo, ¿sabes por qué está aquí? Él está en este lugar solamente por una cosa. Y eso fue porque no pudo perdonar a una persona en la tierra. Yo le hablaba en su corazón y en su mente. Y le decía, es necesario que perdone. Él predicaba del perdón, pero él lo hacía de labio, porque él no había perdonado todavía. Y es por eso que está en este lugar, porque no pudo perdonar. Mas yo lo corté de la tierra y su alma se ha perdido. Es por eso, amado hermano, amigo, es necesario que tú perdones. La palabra de Dios dice que aquel que no perdone, tampoco Dios le perdonará sus pecados. Es necesario que perdone las ofensas que ha hecho tu hermano a tu vida. No sé quién te ha ofendido, pero si no perdonas, si tienes heridas en tu corazón, si la muerte te sorprende o Cristo aparece en la nube, lamentablemente tu alma se perderá. Aquella alma seguía pidiendo misericordia y el Señor le dijo, la misericordia un día te la di en la tierra. Gusano será en tu cama y gusanos te cubrirán. Caminamos más con el Señor Jesucristo. Mientras íbamos caminando, llegamos a donde estaba un alma y los demonios le tiraban lanzas. Los demonios se reían de aquella alma. Aquella alma empezaba a decir, Señor, sácame, yo era un pastor en la tierra. Sácame de este lugar, Señor. Yo le digo, Señor, ¿quién es él? Porque él dice que era un pastor en la tierra. El Señor me dijo, sí, hijo, él era un pastor en la tierra. Me acerqué a donde estaba aquella alma y le pregunto, ¿cómo te llamas? Él me dijo, yo era un pastor en la tierra. Yo predicaba en la tierra. Yo soy el pastor Toby. El Señor me dijo, él era un pastor bautista, muy conocido en El Salvador. Yo le digo, Señor, ¿y él por qué está en este lugar si tú dices que era un pastor? Te vuelvo a repetir, hijo, que las buenas obras no salvan a nadie. Él está aquí por una cosa también. Porque él llevaba una iglesia por delante. Ve y dile a aquellos bautistas que ningún tibio entrará a mi presencia, y mucho menos un frío. Porque yo voy para un pueblo ferviente en el Espíritu Santo. Voy para un pueblo que me adora en espíritu y en verdad. Urra la maqueta, arriba soja la maceta. Oso baila, arriba se. Por ese pueblo voy yo. No voy por un pueblo tibio. No voy por un pueblo frío. Y Él está aquí por no hablar la santidad. Porque Él les enseñó una doctrina errónea. Ve y dile a mi pueblo que viva la santidad. Porque yo soy 3 veces santo. Y sin santidad nadie me verá. Cuando me dijo aquella palabra, empecé a ver muchas almas que iban caminando por un camino.
aquellas almas iban cayendo y el Señor me dijo, mira, aquellas almas son aquellas almas que este pastor enseñó en la tierra. Les enseñó mi palabra, pero se los olvidó enseñar que con la santidad me verán, pero sin santidad nadie verá al Señor. La clave para entrar al cielo, la clave para ver a Jesús es la santidad. Muchos dicen, no vamos a ser santos, porque muchos se creen santos, porque nadie es santo. Déjame decirte que si no eres santo, tampoco verás a Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque solamente los santos verán a Jesucristo. Si a ti no te enseñan de la santidad que es por dentro, sal de aquella iglesia. Si a ti no te enseñan de la santidad que es por fuera, sal de aquella iglesia y busca una iglesia donde hablen la santidad. Muchos me lo han prohibido hablar esto en las iglesias que he ido. Me han dicho habla de todo, pero menos hable de la vestidura. Yo no puedo obedecer a Dios, ¿sabe por qué? Al hombre, perdón. Porque un día estaré delante de Dios y le entregaré cuenta. Y el Señor me dijo, si tú le quitares a lo que te voy a mostrar, este lugar te espera. Y muchas veces ha sido dura la palabra, pero hay varios textos bíblicos y la iglesia de Cristo perece por falta de conocimiento. La iglesia de Cristo se va por lo que su pastor le dice. Es que mi pastor no me enseña de eso. Mi pastor dice que no es malo. Amado hermano, el pastor no te va a salvar. Hay una palabra escrita aquí en la Biblia y la palabra de Dios dice, guardados en cuerpo, alma y espíritu para la venida de Cristo. No te estoy hablando de religión, porque Cristo no es religión. Yo no te vengo a decir que te metas a una religión. Yo vengo a decirte que tú hagas un compromiso verdadero con el verdadero Dios. El verdadero Dios santo, santo, santo. Cuando el Señor me muestra aquello, salimos de aquel lugar. Empezamos a caminar con el Señor. Llegamos a una parte donde es la entrada al infierno. El Señor me dijo, observa cómo será cuando la tierra se parta. ¿Y a dónde irán aquellos que nunca creyeron? ¿A dónde irán aquellas almas que decían que era mentira? Y que cuando aquella tierra se partió, empezaron a caer almas al infierno que morían en aquel juicio. Mira el primer juicio que recibirán, el primer castigo que recibirán aquellas almas que se pierdan en el día del juicio en la tierra, cuando caigan al infierno. Empecé a ver que aquellas almas, mientras iban cayendo, empecé a ver que el primer castigo que recibían eran como demonios, llegaban con lanza y se los buscaban por sus oídos hasta que les salía del otro oído. Y yo le digo, Señor, ¿y por qué le hacen eso a aquellas almas? El Señor me dijo, hijo, por un motivo. Es porque ellos no querían escuchar. Cerraban sus oídos cuando yo estaba hablando. Cerraban sus oídos espirituales cuando yo estaba alertando a mi pueblo. Es por eso que le meterán aquellas lanzas en sus oídos. Empecé a ver el segundo castigo, donde llegaban otros demonios y le metían una lanza con fuego ardiente sobre su boca y le quemaban toda su boca. El Señor me dijo, no solamente porque cerraron sus oídos, sino también porque blasfemaban contra mi siervo, blasfemaban contra mi Espíritu Santo, diciendo que era mentira. Y ese será un segundo castigo que recibirán, porque de la boca empezaban a hablar y empezaban a blasfemar contra mi Espíritu Santo. Cuando me muestra aquello, el Señor me saca. Fue que ascendimos, pero tan rápidamente algo nos impulsó nuevamente hacia arriba. Mientras íbamos saliendo de aquel lugar, íbamos a una gran velocidad que no te puedo explicar a qué magnitud íbamos, pero íbamos ascendiendo. Pasamos nuevamente el primer cielo, el segundo cielo, y llegando al tercer cielo, a lo muy lejos, empezamos a observar una ciudad que flotaba en el aire, una ciudad llena de oro, una ciudad llena de diamantes, una ciudad llena de zafiros. Y el Señor me dijo, hijo, he aquí la nueva Jerusalén, ataviada
para su marido. Ondalazo Kenda Liva. Mi alma te alaba, Jesús. Aquella ciudad tenía muchas perlas, piedras tan preciosas. Nos íbamos acercando a aquella ciudad tan grande, resplandeciente. Así como el infierno tenía un letrero, aquel portón decía: bienvenidos al paraíso eterno. El Señor me dijo: esta es la gran ciudad, la nueva Jerusalén, que ya está preparada para su marido. Ataviada está, preparada está. Empezamos a caminar. Yo le dije: Señor, yo no puedo entrar a este lugar porque no soy digno, Señor. ¿Por qué me haces ver este lugar? El Señor me dijo: hijo, no me preguntes, solamente observa. Porque así como el infierno es real, también yo y mi presencia es real. Aquel portón tenía una perla tan grande y aquel portón fue abierto. Y aquel portón está abierto, ¿sabes por qué? Porque Cristo es la puerta y la puerta no se ha cerrado. La puerta sigue abierta para el que quiera entrar a la presencia de Dios. Cuando aquel portón fue abierto, me acuerdo que íbamos en el aire. Yo no pude pisar unas calles que había de oro, unas calles bañadas de oro. Solamente iba yo en el aire con el Señor Jesucristo. El Señor me dijo: la pisarás cuando tú y todo mi pueblo ya estén en este lugar. Pero solamente vas a observar. Íbamos con el Señor caminando en aquel lugar. Y empecé a observar miles y millones de ángeles que empezaban a hacer reverencia al Señor. Y aquellos ángeles decían: Santo, 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 Santo. Os alaba, liba, leve, seria, la basenda. Os aquina. Vinda la basei. Los ángeles decían: aleluya, aleluya, aleluya. Había un jardín hermoso. En aquel jardín había una mujer que cuando ve a Jesús empezó a inclinársele, empezó a hacerle reverencia y empezó a llorarle al Señor Jesús. Aquella mujer tenía su cabello hasta abajo de su cintura, un cabello hermoso y resplandeciente. Aquella mujer empezó a sonreír y empezaba a decirle al Señor: digno, digno, digno es de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. El Señor me dijo: aquella mujer que observa es María. Aquella mujer fue aquella mujer que utilicé para que yo fuera a la tierra. Fue un instrumento que utilicé. Pero ella no sabe ni tiene conocimiento de lo que le hace hoy en día en la tierra. Mira que solamente ella me adora y me exalta. Ella no sabe lo que hoy en día, como la están venerando, adorando en la tierra. Pero ve y dile a la humanidad que es necesario que ya no adoren a aquellos ídolos, hijos. Porque el que fui a morir y fui yo a la cruz del Calvario. El que fui a derramar mi sangre fue yo. Mira, solamente ella adora y exalta mi nombre, mi presencia. Oh, santo, santo, santo. Amigo que está en esta hora, yo no estoy diciéndote, no estoy ofendiendo si adoras a aquellos ídolos, pero la palabra de Dios dice que ellos tienen ojos mas no pueden ver, boca tienen no hablan, oídos tienen mas no escuchan, pies tienen mas no andan. Pero tenemos a un Cristo que no es necesario que lo carguen, aquel Cristo que fue a la cruz del Calvario, pero hoy en día está presente en este lugar cuando lo creemos así. Gloria sea a Jesús. Empecé a observar que en aquel jardín había muchas flores. Aquellas flores eran tan grandes, de diferentes colores. Empezaban a decirle al Señor:
Aleluya. Aquel canto que estaban cantando en la adoración, estaban cantando las flores, y de las flores hay un aroma como a perfume. Me acuerdo que en aquel momento salimos de aquel lugar, empezamos a caminar más con el Señor. Cuando empezamos a caminar con el Señor, empecé a observar muchas moradas de oro, muchos edificios de oro construidas por la mano de Dios. Había un edificio grande como un castillo. El Señor me dijo: aquella morada que observa es de mi siervo Gigi Ávila. Esta morada que está al lado de esta otra morada es de mi siervo Héctor de la Cruz. Y empecé a observar muchas moradas. Y el Señor me dijo: hijo, aquí hay moradas para mi pueblo. Porque yo les dije: me voy a preparar moradas para ustedes, para donde yo esté, ustedes también estén. Y mira, yo he cumplido ya, yo estoy preparando y ya he preparado las moradas para mi pueblo. Solamente ve y dile a mi pueblo que todo está preparado y de un momento a otro yo voy a recoger a mi remanente. Oh, va a ser ir a la hacienda aquí, malaba. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Todo está preparado ya. Mira, hijo, todo lo que yo he hecho. Empecé a observar en aquel momento un ángel, y aquel ángel tenía una trompeta en su boca. El Señor me dijo: este es un ángel que está a punto de sonar una trompeta más. Pero la final trompeta será tocada por mí. Me acuerdo que el Señor me dijo: la final trompeta yo la voy a tocar, porque con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta descenderé del cielo, y los redimidos con mi sangre serán levantados, y yo tendré la orden para tocar la final trompeta, porque yo daré la orden, porque yo soy el Padre, porque yo soy el Hijo, porque yo soy el Espíritu Santo. Y Sakima, anda lava, senta, Kima lava, soja arriba lava, jama, senta. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Jesús. El Señor me dijo: todo está por cumplirse. Todo está por cumplirse. Me dijo: tómate de mi mano, que es necesario que te muestre algo más. Caminamos y caminamos con el Señor, pero mientras íbamos caminando, yo empezaba a sentir una presencia muy fuerte, que sentía que ya no podía avanzar más con Jesús. Sentía que ya no podía avanzar más con el Mesías, con Yahshua. Pero me acuerdo que llegamos a un altar de oro. En aquel altar de oro empecé a ver muchas gradas. Ya no pude caminar más y Jesús ya no lo observé más a mi lado. Solo caí de rodillas ante aquel altar y empecé a alzar mi mirada. Pero lo que me sorprende es que arriba de aquel altar había un trono grande, inmenso, gigante. Aquel trono estaba lleno de luz de muchos colores. Había un arco iris arriba de aquel trono y había muchas perlas. Pero empezaba a observar que adentro de aquel trono blanco y resplandeciente había una llama encendida que no se apagaba. Había una llama encendida que no se consumía. Me acuerdo que yo empecé a temblar. Y me acuerdo que en aquel momento de aquel fuego salió una voz poderosa, más poderosa que la del Hijo de Dios. Y me dijo estas palabras: y yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el Padre.
escucho la voz de Jesús en mi oído que me dijo: el que está dentro de aquella llama es mi Padre. El que está dentro de aquel fuego es mi Padre. Y él se llama Jehová de los ejércitos. Osakima, Indariba Senda, Usandara Bakema Riba Senda.